Comenzamos un nuevo capítulo de Entrevistas CNN y hoy vamos a hablar del Papa Juan Pablo II. Estos últimos días se cumplieron 20 años de la muerte de esta figura aclamada por muchos, pero también con bastantes críticos. Y para analizar un poco del legado de Juan Pablo II, tomamos contacto de inmediato con Marcial Sánchez, quien es doctor en Historia y experto en la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Marcial, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por esta invitación. Marcial, quiero partir con el lado positivo de Juan Pablo II. Un hombre que no era italiano, que llega entonces al papado, que también fue muy importante, por ejemplo, en la Guerra Fría. ¿Qué destacarías tú de la figura de Juan Pablo II? A ver, hay que partir diciendo que Juan Pablo II es uno de los papas que gobierna y es obispo de Roma durante mucho tiempo. Es uno de los papas que tiene más gobernabilidad, de acuerdo en ese cargo. Imagínate que gobernó nada menos que 26 años. Eso es mucho tiempo. Por lo tanto, una persona que gobierna 26 años, tú puedes encontrar muchas aristas positivas y también negativas. Y más aún cuando tú has ejercido el poder del Estado Vaticano. Y el Estado Vaticano siempre se ha visto involucrado históricamente en diferentes instancias. Pero según la pregunta que tú me haces, yo creo que hay dos elementos que a mí me gustaría rescatar. Uno, lo que tiene que ver con la aportación religiosa y doctrinal, porque estamos hablando de un sumo pontífice de la Iglesia Católica, y ahí entran cuatro temas para poder separarlo. El primer tema tiene que ver con la defensa de la dignidad humana. Yo creo que él promovió una visión cristiana que está centrada en la dignidad de la persona humana, y fue destacando además la importancia de los derechos humanos. Eso es lo primero. Ujú. Lo segundo, la teología del cuerpo. Este es de los pocos papas, de acuerdo, que se mete en la teología del cuerpo y fue desarrollando una profunda reflexión sobre la sexualidad, la dignidad del cuerpo humano. El catecismo de la Iglesia Católica también incide, de acuerdo, en el año 1992, y también el concepto de la nueva evangelización. Pero yo creo sinceramente que el gran impacto y el legado de Juan Pablo II, nosotros los vamos a encontrar fundamentalmente, de acuerdo, en el área política y social. Para mí es eso. Este es un hombre que viajó bastante, eso ya lo sabemos, un hombre que el tema de la evangelización, que estuvo en diferentes lugares, un hombre que hablaba varios idiomas, pero la impronta de su propia realidad histórica lo lleva a involucrarse dentro de lo que es la lucha contra el comunismo y también la caída del bloque soviético. Y eso siempre se rescata de este hombre porque fue un hombre que vivió su tiempo, fue un hombre que de alguna u otra forma hizo carne desde su propia realidad de polaco, lo que significaba la vivencia de su pueblo y también la vivencia de lo que se había vivido bajo el yugo de la ex Unión Soviética. Entonces, eso también hay que rescatarlo. Por ejemplo, él apoyó el movimiento de solidaridad en Polonia en la década de 1980, donde respalda fundamentalmente el sindicato independiente de Solidaridad, que se recuerdan estaba liderado por Lech Walesa, ¿de acuerdo? Y desafió el régimen comunista polaco de la época, y bueno, sus visitas a Polonia son muy recordadas, la del año 1979, la del año 1983, y ahí movilizaron millones de personas y fueron fortaleciendo la oposición pacífica ante ese movimiento de acuerdo comunista que se estaba dando en Polonia. Ujú. También la influencia, de acuerdo, sobre la misma Unión de Repúblicas Socialistas. Él tuvo una postura bastante firme contra la opresión comunista y contribuyó al desgaste del poder soviético en Europa del Este. Eso no quepa la menor duda. Todos nosotros que nos dedicamos a la historia de la Iglesia, eso siempre queda como sine qua non. Efectivamente, fue un hombre activo en esa faceta. Más aún, su encuentro que tiene con Mikhail Gorbachev en el año 1989 Ujú. marca en el cambio de la política de la religión. Y para terminar, respondiéndote tu primera pregunta, él tiene un intento de asesinato, además, en el Sí. año 1989, asesinato, de acuerdo que se especula que pudo haber llegado desde la KGB. Por tanto, fue un personaje que efectivamente estuvo muy involucrado con la política contingente de su época.
Ujú. Ahora, Marcial, no podemos dejar de lado también las críticas que tuvo Juan Pablo II. De hecho, hubo algunos que se opusieron al proceso de canonización y específicamente por los casos de abuso en la iglesia, también por la cercanía que tuvo con el Opus Dei y entonces su líder Maciel. Sí, bueno, el Opus Dei no estaba liderado por Maciel, el Opus Dei, de acuerdo, estaba liderado por otras personas. Ujú. El Opus Dei es el fundador de los Legionarios de Cristo. Sí. Pero mira, en base a lo que tú me preguntas, es interesante en cuanto a que efectivamente es así. Hay posturas diversas con respecto a este tema y fundamentalmente tiene que ver con una falta de acción decisiva. El Papa Juan Pablo II, durante bastante tiempo, todo este tiempo que gobernó, durante su época de pontificado, 1978, 2005, ahí es donde aparecen los casos de abusos. Comenzaron a salir a la luz los casos de Ujú. abuso en distintos países. Estamos hablando de abusos sexuales cometidos por religiosos, fundamentalmente a menores de edad, pederastía. Y también los abusos de poder y abusos de conciencia, y los vamos a conocer latamente desde el papado, desde el papado de Benedicto XVI y también del Papa Francisco. Pero la respuesta institucional de la Iglesia Católica en esta época, cuando gobernó Juan Pablo II, fue lenta e insuficiente. Yo estoy de acuerdo, fue lenta e insuficiente. Y hay varias razones para poder explicar esta situación de que fue lenta e insuficiente. Primero, teníamos un papa que tenía por prioridad la lucha contra el comunismo. ¿Sí? Él estaba en ese tema y Claro. sus discursos, puede revisarlo, estaban en ese tema. Es decir, algunos analistas, por ejemplo, como en lo personal, hemos señalado, de acuerdo, que Juan Pablo II estaba más enfocado en enfrentar el comunismo que fortalecer la propia iglesia en Europa del Este, ¿de acuerdo? Y resaltar sus problemas internos, obviamente que era un problema. Lo otro yo creo que el exceso de confianza que él tenía en el clero. Él creía mucho, ¿de acuerdo?, en el clero, en los cardenales y los obispos que gobernaban en aquella época, ¿de acuerdo?, sin tener una relación tan directa con ellos. Él viajaba, pero no tenía una relación tan directa con ellos, por tanto, obviamente ese exceso de confianza lleva a él a proteger a muchos, ¿de acuerdo?, que ya estaban cometiendo abusos. Ahora bien, si él sabía o no sabía, esa es la gran discusión que hay. Ujú. Ahora, el tema también del manejo bastante burocrático de las denuncias. En muchos casos, imagínate que los abusos se trataban de acuerdo como problemas disciplinarios internos. Es decir, una cosa bastante simple. Era un delito grave, pero requería medidas bastante contundentes, pero el papado de Juan Pablo II no las tenía y no las hacía. Es decir, tomaban a la persona, la sacaban de un lugar, la llevaban a otro lugar, soluciona el problema. El problema es que no se solucionaba con solución el problema porque muchas veces estaba frente a una persona que cometía un delito, y más aún un delito contra menores de edad. Y ahí hay un caso, que es el caso que tú mencionaste, el caso de Marcial Maciel. Efectivamente, uno de los episodios más graves que afectan el legado es el caso de Marcial Maciel, que es el fundador de los Legionarios de Cristo. Bueno, durante décadas, Marcial Maciel fue acusado primero de abusos sexuales, consumo de drogas y otras irregularidades que mantuvo, pero siempre mantuvo, ¿de acuerdo?, el favor del Vaticano. Imagínate que llegaban las denuncias y las denuncias quedaban apiladas y no fueron tomadas en consideración, ¿de acuerdo?, como deberían haber sido tomadas. Y esto Juan Pablo II tuvo mucho que ver. ¿Por qué? Porque él elige a Maciel, ¿de acuerdo? Y le permite además una expansión global, ¿de acuerdo?, de su movimiento, de su congregación, ignorando las múltiples denuncias, ¿de acuerdo?, que llegaban a su escritorio. Ujú. Ahora, imagínate que solo tras de la muerte de él, cuando él muere en el 2006, su sucesor, Benedicto XVI, tomó medidas contra Marcial Maciel y reconoció su culpabilidad, imagínate, sabiéndose ya los antecedentes anteriores. Y ahí estamos frente a un punto bastante oscuro de su pontificado, ya que su inacción obviamente que permitió que los abusos continuaran. Más aún en estudios que se han ido generando en diferentes países, se han rescatado que en esas fechas
se cometieron múltiples abusos en diferentes partes, por ejemplo en Portugal, en España, en Irlanda y también en Chile, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno revisa, dice, chuta, había una inactividad de la Iglesia Católica frente a esos temas. ¿Y quién estaba al mando? Juan Pablo II. Entonces, y ahí hay un debate, y ahí está el debate que tú mencionas sobre Juan Pablo II, concerniente a la magnitud del problema. Y ahí hay personas que dicen que fue mal informado, ¿de acuerdo?, por sus asesores y especialmente un asesor en particular, que es el cardenal Angelo Sodano, Ujú. y otros miembros de la curia romana, que ellos habrían, ¿de acuerdo?, mal informado al Papa, por tanto el Papa no estaba en antecedentes. Lo que sí sabemos, que se ha estado escribiendo últimamente, que efectivamente Angelo Sodano, el poder en las sombras, él estaba en muchos antecedentes de lo que estaba sucediendo, ¿de acuerdo? Más aún, él tenía mucho que ver con el colocar un obispo en tal lugar o colocar otro obispo en tal lugar. Entonces podríamos decir que efectivamente, si es así, el Papa Juan Pablo II gobernó en base a ciertos temas que a él le concernaban importantes, pero lo que era la administración interna de la curia la dejó estar. Y eso obviamente provocó mucho impacto también, ¿sabes en qué? En la canonización de él, porque la canonización de él fue muy rápida, fue en el 2014, y cuando se produce en el 2014 esta canonización, obviamente todos dicen, esto fue muy rápido, y hay bastantes escépticos de algunos sectores que consideran, de acuerdo, que su gestión de los abusos debía analizarse mucho más profundo antes de declararlo santo. Por tanto, su legado efectivamente se tiñe de acuerdo con este tema. Hay algunas personas que dicen que el legado es tan amplio que este problema no debería teñir el legado. El problema es el siguiente, que si estamos frente a una iglesia que se asume protectora a los demás más desvalidos y que se funda en los derechos de la persona humana desde Jesucristo en adelante, lo más importante son los niños. Y ese no lo digo yo, lo ha dicho el Papa Francisco, lo dijo Benedicto, ¿de acuerdo? Pero eso le faltó, obviamente, ser mucho más decidido a Juan Pablo II. Ahora, obviamente que uno debe reconocer muchas posturas o muchas cosas, ¿de acuerdo?, que él hizo en su mandato. Por ejemplo, los diálogos con el judaísmo, en las relaciones interreligiosas, la apertura hacia el Islam, los encuentros ecuménicos, en fin, podemos nombrar muchas más cosas, ¿de acuerdo? Pero efectivamente lo que tú me preguntas es relevante. Marcial Sánchez, me quedaron muchas preguntas en el tintero. Lamentablemente, este espacio es un poco más corto, pero muy interesante. Entonces, este análisis de este legado de Juan Pablo II. Esperamos volver a hablar pronto, quizás no tan pronto, considerando la salud de Francisco. Esperemos que tengamos papá un poco para rato. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Y que estén muy bien, ¿ya? Cuídense, adiós. Y nosotros llegamos al final de Entrevista CNN. Muchas gracias por acompañarnos y sigan la sintonía de CNN.